Muchas gracias, doctor López-Gatell. Muchas gracias, doctora Lomía. Y pues saludo a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí siempre atentos, y también saludo a la población para presentar este tema que, como bien comentó el doctor López-Gatell en la introducción, creemos que es un tema muy relevante, muy importante, en el que ya en varias ocasiones durante todas estas conferencias vespertinas se ha tocado de forma consistente, pero tal vez parcial, y por eso decidimos presentar de manera integrada el problema de las enfermedades crónicas en general, pero específicamente de las enfermedades que llamamos cardiometabólicas, que son las principales causas no solo de muerte, como lo veremos ahora, sino también de discapacidad y de un deterioro importante de calidad de vida en México. Voy a empezar con algunas de los hallazgos que se han presentado ya en otras ocasiones, con los datos que hemos ido recolectando a través de los datos de COVID y su asociación con enfermedades crónicas, específicamente cardiometabólicas. Y este es un dato que ya se ha presentado, y este es el dato más actualizado, que es precisamente cuál es la proporción de estas comorbilidades, de estas enfermedades que se asocian con las defunciones. Normalmente tomamos este desenlace fatal, que es un desenlace que engloba muchos de los problemas al final, no solamente del riesgo, sino también del todo el proceso de la enfermedad, y comparamos normalmente la gente que fallece con la gente que no fallece. Pero esas son las frecuencias. Del total de las defunciones, del 100% de las defunciones en la última fecha, el 73% de estas comorbilidades tienen al menos una comorbilidad. Algunas de las enfermedades que ya se han descrito, que principalmente son diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, pero también otras de menos frecuencia, como puede ser VIH, tratamiento de cáncer, etcétera. Y 27% no tienen comorbilidades, no tienen de estas enfermedades. De este 73%, la gran mayoría de ese 73%, 67%, tienen estas 4 enfermedades, que son las enfermedades de las que vamos a hablar en esta ocasión, que son diabetes, hipertensión, obesidad o cardiovascular. Tienen al menos una de estas 4 entidades, que son factores de riesgo que se han demostrado no solamente con los estudios en México, sino en todo el mundo, que aumentan el riesgo de gravedad en pacientes con COVID. Si me pasas la siguiente en lo que queremos mostrar es justo la comparación de la frecuencia de estas enfermedades o de estas alteraciones o de estos factores de riesgo entre aquellos individuos que lamentablemente fallecieron y en comparación con aquellos individuos que no fallecieron, y que muchos de estos son de esta gran población que hemos hablado y que el doctor Lomía ha comentado noche con noche sobre los recuperados. Y vemos que en esta gráfica, en una gráfica de barras, podemos ver que con el color más oscuro, como un magenta oscuro, se ven aquellas 41.908 defunciones, y en el color más tipo cobre viene los 370.712 casos que son confirmados, todos son confirmados, pero que no tuvieron el desenlace fatal. Y como podemos ver, que esta es una de las estrategias que son claras en el análisis epidemiológico, tenemos que siempre comparar con un grupo. Es muy difícil, y es a veces muy difícil también en la comunicación, solamente hablar de la frecuencia de las comorbilidades, porque podríamos ver solamente la barra de la frecuencia de las personas que lamentablemente fallecieron, y podemos ver que 43% de ellas tenían hipertensión, 38% tenían diabetes, 25% tenían obesidad, 7% tenían insuficiencia renal crónica, 5% tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 5% tenían enfermedad cardiovascular previa. Ahora, esto pues, no nos dice nada, porque no sabemos cómo se compara, contra qué se compara. Es la misma frecuencia que tiene la gente que no falleció, son la misma gente que no tenía el desenlace fatal, y por eso es muy importante señalar esta comparación. En vez de 43% que tenían hipertensión, de los que no fallecieron solamente el 17% tenían hipertensión. Lo mismo para diabetes, en comparación con los que fallecieron, que son 38%, los que no fallecieron tenían 17%. Y así lo vemos también para obesidad y para todos los factores de riesgo, que la proporción de la frecuencia es mucho menor en aquellos individuos que
se recuperaron de la enfermedad. Cuando lo vemos así, vemos que cada una de ellas pues aumenta el riesgo muchas veces el doble o un poco más del doble para el desenlace fatal, que es el desenlace que estamos estudiando. Una cosa que también es muy importante en esto, que estos son datos que vienen del estudio epidemiológico, que son datos que se recolectan para la vigilancia epidemiológica, pero también tenemos que saber que muchas de estas alteraciones tampoco son conocidas a veces de los individuos, son preguntas que se les hace a los individuos o a los familiares y puede ser que no se sepan con el diagnóstico o puede haber problemas de subreporte. Entonces también estas asociaciones en general se consideran que aún están subestimadas porque ya si conociéramos y si estudiáramos a todos los individuos para ver si tienen los niveles de azúcar elevada o los niveles de presión arterial elevada al ingreso del estudio epidemiológico, estas asociaciones o diferencias podrían ser mucho mayores. La siguiente, porque el otro problema cuando se ve de manera aislada es que muchas de estas enfermedades, especialmente las enfermedades cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, obesidad, van de la mano. Y es muy frecuente tener al mismo individuo que además de tener obesidad, también tiene diabetes o también tiene hipertensión. Y este tipo de alteraciones tampoco se pueden ver de manera aislada. Por eso cuando lo vemos, y ahora lo estamos viendo, los factores de riesgo, en donde ya no solamente incluimos las enfermedades, sino también un factor de riesgo muy importante, que es ser un adulto mayor de 60 años o ser una mujer embarazada, que también se han señalado. Entonces, cuando ya lo vemos por factores de riesgo, vemos que solamente 14% del total de las defunciones no tenían ningún factor de riesgo. Es decir, eran individuos menores de 60 años que no tenían ninguna enfermedad, ni fumaban, ni tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ni eran mujeres embarazadas, que son los factores de riesgo que se han ido catalogando. Que tenían uno de ellos, solamente uno de ellos, 28%, que tenían dos, el 26%, y la mayoría de las defunciones, 13.424, tenían 3 o más de estas enfermedades o factores de riesgo. La siguiente. Ahora, esto es lo que tenemos de los datos de COVID. Ahora vamos a hablar un poco de cuál es el problema. Este esquema, que es un esquema que adaptamos de una revista de alto impacto, el New England Journal of Medicine, que en una editorial comentó mucho de esta alteración o de esta relación que tienen las enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, con los resultados graves de enfermedad por COVID. Pero también, por otro lado, obesidad. Ahora, es interesante cómo lo ponemos en dos esquemas, porque la obesidad, como se señala en esa flecha, es uno de los principales factores de riesgo para estas enfermedades cardiometabólicas. Es mucho más frecuente tener enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, aún enfermedad pulmonar, aún muchos tipos de cáncer en pacientes que son obesos, en comparación con la gente que no tiene problemas de sobrepeso o obesidad. Ahora, estos problemas no van aislados, son enfermedades que tienen causas, que tienen determinantes, y desde hace mucho tiempo también se ha insistido en esas conferencias de entender que todas las enfermedades hay un componente fuerte de determinantes, y muchos de ellos no son determinantes individuales, no son hábitos que la gente decide, muchos de esos son o se deciden o se promueven por determinantes sociales. Determinantes sociales, como veremos, donde se incluye una parte muy importante del ambiente alimentario, un ambiente alimentario que está promoviendo dietas cada vez de peor calidad, pero también un problema importante de atención a la salud y de todas las actividades de prevención y promoción, y también contextos sociales, pobreza, indigenismo. Hay muchos contextos que promueven que existan pocas posibilidades de tener estilos saludables, entonces por lo tanto aumentan el riesgo de obesidad como también aumentan el riesgo de estas enfermedades crónicas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de cuál es el contexto, cuál es este problema y qué tan importante y cuál es el impacto que ha habido en México de estos problemas. Y esto es muy importante para que también todo el mundo lo ponga en perspectiva.
¿De qué se mueren los mexicanos? ¿No? Estos son los últimos datos confirmados, ya lo hemos comentado, que normalmente los certificados de defunción tienen todo un proceso de confirmación y validación, y ahora la última base de datos completa, validada por el INEGI, es la del 2018. Y estas son las estadísticas del 2018. De las 722.611 muertes que hubo en el 2018, 21% de ellas son enfermedad cardíaca. Y cuando hablamos de enfermedad cardíaca, la gran mayoría son infartos, pero también hay insuficiencia cardíaca y otras alteraciones. Pero esa es la causa número 1, ¿no? La causa número 2, con 101.257 muertes, es diabetes y todas sus consecuencias. Y esto es 14%. O sea que si sumamos esas tres, tenemos más de una tercera parte de muertes en los mexicanos que se explican solamente por dos grupos de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Es más, y si sumamos, porque aunque está en el número 6, que son las cerebrovasculares, que son los accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales, pues también es una alteración igual relacionada con estos problemas cardiometabólicos. El tercer lugar son cánceres, son 85.754. Y después tenemos otras, enfermedad hepática, muchas veces problemas asociados tanto por el consumo de alcohol, pero también un componente importante que lo comentó el doctor López-Gatell en la última conferencia vespertina, es que también cada vez es más común la enfermedad hepática asociada a obesidad, y es este hígado graso que también causa enfermedad hepática crónica y también puede ser de las complicaciones asociadas a obesidad. Un componente importante también de agresiones, un componente también importante de accidentes, neumonía e influenza, que también se ha comentado como la octava causa de muerte ya en varios años por estas etapas estacionales de la neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia renal. Estas son las causas y creo que es importante porque cuando uno ve los números, pues estamos viendo que posiblemente, y no solamente en México, sino en todo el mundo, al igual que sucedió en 1918 con la gran pandemia, seguramente COVID va a ser de las primeras causas de muerte en este año. ¿No? Porque ya tenemos, con el número de confirmaciones que tenemos, pues seguramente va a alcanzar una de las principales causas de muerte. Eso ya no lo vamos a poder tener en tiempo real, y una vez que se cierre el año y con los estudios ya de cada uno de los certificados, vamos a poder contabilizar todo esto. La siguiente, por favor. El otro gran problema, además de la mortalidad, es la alta prevalencia. O sea, ¿cuántos mexicanos tienen hipertensión arterial? ¿Cuántos mexicanos y mexicanas tienen hipertensión? ¿Y cuántos tienen diabetes y obesidad? El 73% de todos los adultos tienen sobrepeso u obesidad. Y esto es un dato muy grave. Digo, es cada vez es más raro ser un individuo con peso saludable. No solamente el 27% de la población tiene peso saludable. Y esta es una epidemia que ha ido aumentando mucho en los últimos 20, 30 años, donde hemos crecido más del 50% en las prevalencias de obesidad. Hipertensión, una cuarta parte de los adultos mexicanos tienen hipertensión, ¿no? Y 14% de las personas también adultas tienen diabetes. Estos problemas, que son los que están causando estas mortalidades que vimos en la diapositiva previa, no solamente causan mortalidad. Otro de los problemas graves en los que impacta es mortalidad prematura. Por ejemplo, personas con diabetes se ha estimado que mueren aproximadamente o en promedio 10 años antes que las personas que no tienen diabetes. Esto es mortalidad prematura. Pero no solamente la mortalidad prematura, no solamente los años perdidos, sino también los años que se tiene con diabetes o con hipertensión, por lo general son años con mucha discapacidad, con muchas complicaciones. Como bien saben, diabetes es la primera causa de amputaciones, diabetes es la primera causa de ceguera, diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica con requerimiento de diálisis, y todas estas alteraciones impactan muy importante en la calidad de vida de los individuos. La siguiente. El otro componente, además del enorme número de personas que viven con este problema, es el problema de los servicios de salud en su atención. Y esto lo hemos visto en esto que creo que también el doctor López-Gatell algún día lo mencionó, sobre lo que hemos llamado la cascada de atención. Y la cascada de atención, nada más para que lo vean, esta es la cascada de atención para
para los pacientes con hipertensión, y también se le ha llamado reglas de las mitades, en la que tenemos en la primera columna la estimación que tenemos con datos de la última encuesta completa que tenemos del 2016. Tenemos un cálculo de que existen 29 millones de personas con hipertensión, pero de los cuales solamente 60% conocen su diagnóstico. O sea que hay una brecha importante de individuos que teniendo hipertensión no se conocen hipertensos. De los que se conocen hipertensos, solamente el 79% de ellos recibe atención. Y de los que reciben atención, solamente 58%, la mitad de ellos, logran tener buenos niveles de presión arterial, están bien controlados. Y de estos, logran no tener complicaciones, solamente el 50% de esos. Esto quiere decir que de estos 29 millones, solamente 4 millones de esos están bien controlados y no tienen complicaciones. ¿Qué es lo que pasa en todo este proceso? Es principalmente la atención médica, la atención que no está haciendo posible el diagnosticar a la mayoría de los pacientes y que una vez que los diagnostica les da tratamiento de calidad y los logra controlar y por lo tanto disminuyen las complicaciones. Si lo vemos para el caso de diabetes es muy similar. La siguiente, por favor. Tenemos una estimación también con los datos que tenemos más o menos 9.1 millones de personas con diabetes, de los cuales el 70% conoce el diagnóstico, 6.3 millones, y de los cuales una parte muy importante recibe atención. Cuando le preguntamos a la persona, ¿usted recibe atención para su diabetes? Dice que sí, pero solamente el 15% logra un buen control de los niveles de glucosa o de otras alteraciones que tienen los pacientes con diabetes. Y solamente la mitad de esos, además, logran también control que no tienen complicaciones crónicas. Entonces, otra vez, tenemos una gran brecha entre lo que es el total a los que deberíamos estar controlando. La siguiente. Entonces, desde que iniciamos esta administración, enfocamos el programa de atención para este gran problema, el problema principal que tenemos de salud pública, en dos grandes políticas públicas. Una dirigida a la transformación del sistema agroalimentario y la otra es la transformación del modelo de atención. Es decir, una va dirigida a prevenir el problema, a que no aumente la obesidad, a que no exista, a que no se desarrolle diabetes, a que no se desarrolle hipertensión, y otra está más enfocada a atender a estos pacientes para disminuir las complicaciones y la muerte prematura. La siguiente. Puse los logos aquí abajo porque son los logos de lo que hemos trabajado sobre esta transformación del sistema agroalimentario que también ha comentado el doctor López-Gatell. Prácticamente desde la transición, en una reunión, en múltiples reuniones que hemos tenido, se conformó este grupo inicialmente con la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, y fue creciendo, y para el 14 de febrero del 2019 pudimos conformar este grupo que se llama GISAMAC, que es el Grupo Intersecretarial para Alimentación, Medio Ambiente, Salud y Competitividad. ¿A qué va este grupo? Lo que está tratando, y está en una política pública, ya tenemos un programa especial aceptado para lo mismo, es transformar el sistema agroalimentario a un sistema que sea más justo, ¿no? Que tenga una mejor distribución, o sea, de que no podemos tener un sistema agroalimentario donde los principales productores son los que tienen mayores carencias. Entonces tiene que ser un sistema justo, pero también tiene que ser un sistema que proteja el medio ambiente, que también uno de los principales factores que contamina el medio ambiente es la agroindustria. Entonces también tenemos que tener y pensar en un sistema agroalimentario que disminuya el impacto o el gran impacto que tiene al medio ambiente, que sea saludable y que sea competitivo. Y estos son los 4 elementos que este sistema tenemos que transformarlo. Una parte muy importante del sistema es el ambiente alimentario y está representado en esta gráfica. ¿Por qué lo hemos denotado como el componente importante especialmente para el problema de obesidad y enfermedad cardiometabólica? Porque, como también lo ha mencionado el doctor López-Gatell, una parte muy importante, un determinante muy importante de la obesidad es la alimentación, ¿no?
la alimentación y la actividad física. Pero ninguno de los dos elementos son decisiones personales. No son solamente decisiones personales y es muy complicado o prácticamente imposible pensar que solamente con una estrategia de educación y de convencer a los individuos que coman sano, que coman frutas y verduras, que hagan actividad física, con eso se va a resolver cuando tenemos un ambiente alimentario que, como lo hemos mencionado, es mucho más fácil el acceso tanto a alimentos poco saludables, a alimentos ultraprocesados, y también el acceso para hacer actividad física tampoco es fácil. Entonces tenemos un ambiente que lo más complicado hacer es tener un estilo de vida saludable. Por eso, y esto es lo que llamamos un ambiente alimentario. Entonces, un componente importante de la política pública va dirigida a modificar este ambiente alimentario. La siguiente, una de las estrategias dentro de esta modificación del sistema alimentario es precisamente la estrategia que tenemos de alimentación saludable, que tiene varios elementos. Uno de los elementos en los que hemos trabajado es el etiquetado claro de alimentos. También se ha criticado a veces, no es que parece como si esa fuera la única estrategia que tenemos para una alimentación saludable o para el combate de la obesidad. Pero como pueden ver en esto y en el programa especial que tenemos, este es uno de varios componentes donde también estamos en una campaña nacional de comunicación educativa que también estamos iniciando en toda la articulación de GISAMAC. También tenemos el interés de recortar las cadenas agroalimentarias para acercar mucho más al productor primario, especialmente productores de pequeña y mediana escala, al consumo. También queremos, y hay toda una política para la modificación de los entornos escolares, que a pesar de varios lineamientos no se ha logrado. Seguimos teniendo las escuelas como una fábrica casi de niños con obesidad. Tenemos escuelas que no promueven el uso porque no hay bebederos, porque no hay agua potable, no hay espacios para hacer actividad física. Todavía existe, a pesar de los lineamientos, mucho alimento procesado que se vende dentro de las escuelas, etcétera, etcétera. También toda la parte de publicidad, en donde también estamos trabajando para la modificación de los reglamentos de publicidad, y también en una estrategia que también se ha presentado y estamos cada vez mejorándola sobre la parte del impuesto del IEPS para estos alimentos, tanto de bebidas azucaradas como alimentos altamente procesados. Por eso, la siguiente, uno de los logros que tuvimos también durante el año pasado fue precisamente el poder tanto modificar la Ley General de Salud y la norma 051 para establecer estos sellos de advertencia, este etiquetado de advertencia, para que realmente en menos de segundos el consumidor pueda advertir que el producto que está viendo en una tienda tiene ya sea altos niveles de calorías, alto nivel de azúcares, altos niveles de sodio o altos niveles de grasas. Con ese solamente sello de advertencia se ha visto que tiene un impacto y esto está demostrado ya en varios países que se han utilizado. Por eso creemos que esto es un elemento clave, no solamente para la promoción y la decisión que toma el individuo, sino también para la regulación de ambientes. Y el enfoque principalmente está en alimentos procesados. Uno de estos alimentos procesados muy importantes son las bebidas azucaradas. Y también aprovechamos para presentar este resultado con más detalle, que también había comentado el doctor López-Gatell, en donde en un estudio hecho por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, se vio que el 7% de todas las muertes, o sea, de estas más de 700,000 muertes que tenemos año con año, el 7% de estas, que representan alrededor de 40,842 muertes, son causa directa de las bebidas azucaradas, ¿no? Ya sea porque las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de obesidad aumenta el riesgo de diabetes, de enfermedad cardiovascular, o las mismas bebidas azucaradas también aumentan directamente, aún sin incrementar obesidad, el riesgo de diabetes y de hipertensión y de muchas alteraciones. Así podemos ver que también cuando lo vemos son 36,000 enfermedades cardiometabólicas, cardíacas, 23,000 por diabetes y infarto agudo del miocardio, 13,000 muertes. La siguiente, por favor.
Como lo comenté, hay dos componentes. Uno es la transformación del sistema agroalimentario para poder hacer que los individuos tengan estilos de vida más saludables. Ese es el gran y es el trabajo de GISAMAC, y es un trabajo multisectorial donde estamos trabajando no solamente con prácticamente, yo diría, casi todas las dependencias del gobierno federal, sino también con organismos internacionales, con sociedad civil organizada, con organismos académicos, con los institutos. Es un esfuerzo colectivo muy importante. Pero el otro componente es la transformación del sistema de atención. Y esto, desde que se puso como la prioridad número uno también, es transformar el sistema de atención en un esquema de atención primaria a la salud, más cercano a las personas y con un reforzamiento del primer nivel de atención, de las unidades de primer contacto. Y esto lo estamos trabajando ahora con 3 modelos. El modelo SAVI, que es el modelo que está promoviendo el Instituto de Salud para el Bienestar, es un modelo que está en el esquema de atención primaria de la salud cercano a las personas. El otro modelo que lo estamos ya temático específicamente para enfermedades cardiometabólicas es un modelo que estamos trabajando directamente con OPS en una estrategia que se llama HEARTS, que ha tenido mucha evaluación positivas a nivel del mundo, y en el SENAPRESE, con estas 2 estrategias, estamos adaptando para darle contenido temático a este modelo que está implementando el Instituto de Salud del Bienestar. Y ahora con el COVID, lo que presenté también yo hace ya una semana, es el COVID comunitario, que también lo que está reforzando es precisamente el primer nivel de atención. Y creemos que estos 3 componentes, al final de la pandemia o durante la pandemia con el COVID comunitario, van a quedar como elementos sólidos, estructurales, de transformación de este sistema de atención para poder ir disminuyendo estas brechas que encontramos en estas cascadas de atención. Y ya para terminar, nada más quiero recordar un poco entonces las recomendaciones que tenemos. La siguiente, por favor. Nada más para esto, ya más también para el público en general, ¿qué hacer ahora? ¿No? Y eso también ya lo hemos reforzado. Es importante que si tienes estas enfermedades cardiometabólicas, y estar fijándose en lo que está comiendo. Hemos visto, todavía anecdótico, aunque ya hay estudios para demostrarlo, que tanto se está modificando la dieta durante todo este momento de contingencia, ¿no? Entonces sigue la necesidad de ir promoviendo comida saludable, alimentación saludable durante la contingencia, y especialmente no comer comida ultraprocesada, y especialmente también bebidas azucaradas, que además de todo el impacto negativo que tiene, también se ha demostrado un impacto negativo en el sistema inmune de protección. Haz ejercicio, y si lo puedes hacer en casa, bien, pero también eso es muy importante. Y para los pacientes que tienen esto, tienen que continuar su atención, tienen que continuar tratamientos y tienen que continuar evaluándose. Y para eso el programa de COVID comunitario está tratando de acercar tanto medio telefónico, otros medios de brigadas, para que estos pacientes sigan y continúen y mejoren su tratamiento. La siguiente. Obviamente, las medidas de sana distancia y el higiene son importantes para toda la población, pero especialmente en estos pacientes de alto riesgo, precisamente porque son los pacientes que tienen mayor riesgo de complicarse y lamentablemente también mayor riesgo de fallecer. Y sacamos unos lineamientos también para ayuda también de los diferentes servicios estatales de salud para especificar qué modificaciones en el modelo de atención se deben implementar en los diferentes niveles de atención y especialmente en el primer nivel de atención. Y con eso terminamos. Muchas gracias.